Bien, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Tengan muy buen día usted y su familia. Este es otro video para el canal Cristo te sana, saludando a los hermanos que ven este video, dándole gracias a Dios que ha podido usted llegar hasta este medio electrónico, porque el Señor nos permite transferir la palabra de Dios, compartir y partir el pan entre hermanos. Yo me llamo el hermano Harold André Echeverría Orozco. Es un placer para mí estar aquí sirviéndole al Señor, subiendo por este medio electrónico, pensando que este fue el objetivo principal por el cual el Señor permitió que la tecnología se expandiera. Ese es el objetivo por el cual el Señor permite que tú tengas un celular, por el cual hay la internet. Es el cumplimiento de la palabra del Señor, en el cual Él dice que al final la ciencia aumentaría y por ende vendría la tecnología, ¿verdad? Y esto es cómodo para la persona que de pronto tiene dificultad de pronto ir a una iglesia. La palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pero muchos no lo pueden hacer, no porque no quieran hacerlo, sino porque tienen una dificultad, y ahora con la pandemia pues hubo mucha restricción, ustedes saben. Entonces el Señor permitió que tuviéramos estos medios de comunicación y le damos gracias a Dios por eso. El día de hoy, por la gracia del Señor, vamos a hablar un tema muy corto, esperando el Espíritu Santo de Dios me permita darlo como lo recibí de parte del Señor Jesucristo, y esperando que esto sea de provecho para tu fe y para tu conocimiento. El Señor quiere que aumentemos y ahondemos en su palabra y veamos y conozcamos a Dios. Conozcamos que Él es un Dios muy bueno, es un Dios de amor, pero también es un Dios de exigencia. De su palabra Él exige que se cumpla su palabra y de acuerdo a como Él la escribió. Es algo que el Señor dijo que miráramos puntualmente en su ley, su perfecta ley. No hablo de la ley de Moisés, digo la ley de Dios, su palabra. Todo lo que sale de su boca es ley. La ley de Dios es su palabra. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este momento y que nos enseñe su bendita y eterna palabra, ya que un hombre es muy bueno para hablar y para dar una buena conferencia, para dar una buena reflexión, pero se necesita del Espíritu Santo para que nos hable. Entonces vamos a pedir su dirección. Cualquier cosa que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará y yo lo haré. Sabemos que todas las cosas Dios las hace por medio de Jesucristo. Amén. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te pido, Señor, en este momento, Señor, que tú bendigas a cada oyente, Dios Todopoderoso, que se dispone para oír este video, Padre Eterno, esta palabra santa, en la cual tú has instruido a muchos hombres, Señor Dios Todopoderoso, para que vayan y lleven el mensaje del Evangelio y de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Sabemos que Jesucristo ha muerto por los pecadores, Señor, el justo por los injustos, Señor, para llevarnos a Dios, y ese es el objetivo, Padre Eterno, de llevar muchas personas, hijos, a la gloria, Padre. Así como tú le diste hijos a Jesucristo, también nos das hijos espirituales, como a Pablo, Señor, le diste muchos hijos, Padre de la gloria, muchos engendrados aún en prisión, Padre. Pedimos, Señor, que vengas tú con tu Espíritu Santo y nos hables la palabra, Señor. Háblale a este pueblo, te ruego, en el nombre de Jesús, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Abre esas escrituras y el entendimiento, te ruego. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, le pido por favor que vaya a su Biblia, si tiene una Biblia en casa, y lo invito a que vaya al primer libro de Samuel, Primera de Samuel, y vamos a hablar un poco del tema de hoy, que es la voluntad permisiva de Dios. Y esa voluntad permisiva de Dios trae la muerte. Y vamos a ver, y vamos a ahondar en las escrituras y vamos cómo el Señor nos muestra hoy su palabra. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 10, vamos a leer algo muy corto. Y dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová, capítulo 15, perdón, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10 dice. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Es palabra del Señor y bendito sea el Señor. Vemos que el Señor tiene una voluntad absoluta y tiene también la segunda, que es su voluntad permisiva. ¿Qué es una voluntad permisiva? Exactamente eso, algo que se permite hacer, mas no es la voluntad de Dios.
Sencillamente es algo que Dios le permite hacer al hombre por la dureza de su corazón, o sencillamente porque Dios respeta algo en el hombre que se llama el libre albedrío, o sea, su libre escogencia. Dios, en su misericordia, nos entrega su palabra absoluta y plena, la cual sabemos que es Cristo. Pero también Dios permite al hombre hacer ciertas cosas y sin embargo lo deja continuar y ser bendecido. Pero sabemos que eso, de la voluntad permisiva de Dios, traerá muerte. En el capítulo que acabamos de leer vemos a Israel, es Israel, que había pedido un rey a Dios y ellos querían ser como las demás naciones. Dijeron al profeta de turno, que en este momento del tiempo era Samuel, un hombre ungido por Dios, la palabra ungida para el tiempo. Y este hombre les dice al pueblo de que deben de seguir a Dios fielmente. Y ellos lo hacen por un tiempo determinado, pero llega el momento en el cual ellos no se conforman con la voluntad de Dios, sino que ellos le piden al Señor una voluntad permisiva y le dice: permítenos, queremos tener un rey y ser como las demás naciones. Esto allí desagradó a Dios y Dios le dice: bueno, Samuel, pues es el pueblo y el pueblo tiene libertad de escogencia de quién quiere que lo gobierne. Ellos tienen libertad de escoger quién quieren que en realidad gobierne sobre ellos. Y así es contigo y conmigo. Tú tienes libertad de escoger la vida o la muerte, la luz o las tinieblas. Tú tienes libertad de escoger. ¿Por qué? Porque Dios te deja en libertad para que tú hagas tu elección. El pueblo sencillamente dijo: bueno, pues Dios nos está gobernando por medio de su palabra, que era Samuel, les decía qué tenían que hacer y hacia dónde tenían que ir. Pero ellos no se conformaron, miraron hacia a las naciones, miraron hacia la izquierda, hacia la derecha y se desviaron y dijeron: bueno, ¿por qué no podemos ser como ellos? ¿Por qué no podemos tener un rey como las demás naciones y que salga a la guerra y pelee nuestras batallas? Dios recibe el pedido, sí. Es una petición que le hacen a Samuel: ¿por qué no le pides a Dios que nos dé un rey? Pero allí viene la vista, la ceguedad. Allí viene la ceguedad de que ellos ya tenían un rey. Ellos ya lo tenían. Y su rey era Dios. Y sigue siendo Dios. Pero es un rey que ellos rechazaron. Ellos rechazan la palabra de Dios, como muchas veces lo hacen en las iglesias hoy día. Reclaman que Dios es su padre y que Dios es su rey, ¿verdad? Pero al rechazar la palabra, rechazan la primogenitura o la bendición de ser el primogénito para que Dios sea su padre. Eso está pasando con muchas personas hoy. Cuando Dios les presenta la palabra, sencillamente ellos, ¿qué hacen? La rechazan y toman la voluntad permisiva de Dios. Ahora, este hombre, Samuel, cuenta a Dios de que el pueblo está inconforme con el reino de Dios. Y ellos dicen: Señor, ellos quieren un rey. Y Dios le dice: Samuel, oyes la voz del pueblo en todo cuanto te pidan, porque no te han desechado a ti. Me han desechado a mí, porque yo soy su rey, y me han desechado y han pedido que yo ponga a alguien más. Ahora, este hombre era guiado por el Espíritu de Dios, y sabemos que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, estos hombres, siendo carnales, no veían quién era el que los guiaba. Y ellos decían: bueno, queremos ver a alguien en carne y hueso. Y así es el ser humano. Siempre quiere que la carne lo gobierne. Quieren ver a alguien de frente a ellos que los esté gobernando y diciendo qué hacer. Pero no saben que es el Espíritu el que estaba guiándolos. Por su ceguedad no vieron que Dios era su rey y lo rechazaron. Así pasó cuando Jesús vino. El gran rey vino a Israel. ¿Qué pasó? El rey de reyes pisaba la tierra de Israel. Tenían que haberlo recibido, pero ¿lo recibieron? No, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ya tenían a otro que los gobernaba. Ellos tenían un César y ellos decían: no tenemos más rey que César. ¿Ve? No pueden reinar dos reyes. Jesús mismo dijo: no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servirle a dos voluntades. O haces la tuya o haces la de Dios. En este momento Dios le levanta a un hombre y lo unge y dice: bueno, pondrán por rey, pero al que yo les diga. Y le entregó Dios su voluntad permisiva. Tenían la absoluta, que era la de Dios, en la cual estaban caminando, pero luego se fueron a la permisiva y pidieron que era Saúl el que querían. Ahora, Dios
manda a Saúl a hacer su voluntad, pero usted ve que lo manda a hacer guerra con Amalek y este hombre no la cumple. Sencillamente se vuelve en pos de Jehová, Dios mismo lo dice, se ha vuelto en pos de mí. O sea, la voluntad permisiva te permite caminar un tiempo en la voluntad absoluta, pero Él te exige seguir derecho y luego tú volteas y dices, hasta aquí llego con Dios. Eso ha pasado con muchas personas que han seguido el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no llegan a la tierra prometida al bautismo del Espíritu Santo? Pasan por justificación, santificación, pero no llegan al bautismo del Espíritu Santo por una sola razón. Han rechazado la voluntad de Dios en este último tiempo. Y sabemos cuál es. Se nos ha sido revelado. Este hombre Saúl, usted mira cómo trató el pueblo. El Señor le dijo, mira, Samuel, dile al pueblo cómo los va a tratar este rey que va a gobernar sobre ellos. Dile que va a tomar de sus hijos para sus carros, de sus hijas para que amasen el pan, va a cegar sus campos y les va a diezmar el grano, el trigo, el aceite y todos los productos, y se va a enseñorear de ellos. Y la palabra de Dios dice que hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su propio mal. Ese es el problema con el hombre hoy día, mi hermano. Rechaza la palabra de Dios, pero el hombre se hizo para ser gobernado. Aún hay hombres que se gobiernan a sí mismos, pero no por la palabra de Dios. Se gobiernan en sus propios pensamientos y rechazan al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Esa voluntad permisiva trajo muerte a Israel. Usted ve que el mismo profeta unge a Samuel, pero no lo unge con un cuerno, como son ungidos los reyes. Sencillamente Dios dice, sí, lo vas a ungir, pero con redoma. Si tuviéramos tiempo entraríamos en qué es una redoma y qué es un cuerno, pero ahora no vamos a profundizar. David fue ungido con el cuerno del altar, ¿verdad? Con un cuerno que tenía el profeta, pero Saúl no fue ungido con un cuerno, sino con una redoma. Esto muestra de la voluntad que desagrada a Dios. Sin embargo, era la voluntad que el pueblo pedía. Dios concederá tus peticiones, dice la Biblia, pero muchas veces ni siquiera son conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel en una voluntad absoluta, que era Moisés, ¿sí? Y lo guió conforme a la voluntad absoluta de Dios. Y la voluntad absoluta de Dios era que solo comieran la palabra cuando estaban en el desierto. Pero este pueblo venía con costumbres del mundo y nuevamente mira hacia atrás y dice, bueno, Señor, este maná está muy bueno por un tiempo, pero quisiéramos que nos concedieras algo. Danos también a comer carne. Y el Señor nuevamente concede su voluntad permisiva y dice, bueno, ¿quieren carne? Les voy a dar carne y voy a hacer que les salga hasta por las narices. No comerán un día, no comerán 2, ni 3 días, ni 5, ni 10, ni 20. Será un mes entero el que comerán. Porque me han menospreciado. Bueno, los voy a hacer que harten y se harten de eso. El Señor envía sus codornices, hace que viene un viento, mueve el solano y les hace llover carne como polvo. Sencillamente ellos se regocijan, recogen ese día, se levantan esa mañana, están todo el día levantados hasta el día siguiente recogiendo. El que menos recogió, dice la Biblia, 10 montones. Y sabemos que la palabra 10 es prueba. Estaban tentando a Dios. Sin embargo, el Señor les cumplió. Pero usted puede ver qué pasó con la gente que pidió eso. La gente que se confunde en la iglesia, que se mete mundana, hace que los demás deseen el mundo. Porque dice la Biblia que en Israel se mezclaron gente que hizo que los demás tuvieran un vivo deseo de carne. Y el Señor lo que los estaba apartando era de la carne. Pero ellos quisieron ser como el mundo nuevamente. Dijeron, bueno, vamos a servirle a Dios, pero que Dios nos permita aquí en la iglesia portarnos como el mundo. Y Dios dijo, bueno, está bien. Dios te va a permitir muchas cosas, pero eso te va a traer la muerte si tú caminas en esa voluntad. El pueblo murió, Kiriat Jataba, tumba de los codiciosos. Por eso Pablo lo dice, y no codiciemos como los demás, porque mira lo que pasó. Cuando tú codicias el mundo y cosas del mundo y andas buscando las cosas del mundo, yo no digo que buscar una casa sea malo y todo, pero mira el tiempo como está para que tú estés buscando una casa, buscando cosas materiales, cuando lo que debemos de buscar a Dios es con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Hay personas que todavía buscan al mundo, buscan agradar al mundo y ser como el mundo. Y sin embargo, les va bien. ¿Pero en qué terminará? En la muerte.
Otro ejemplo de la voluntad permisiva de Dios es Balaam. Balaam, allá en Números 22, del 15 al 20, usted ve cómo Dios le había entregado la primera voluntad a Balaam cuando lo mandó a llamar Balac, hijo de Zippor, de Moab. Le dice Balaam, ven porque te voy a honrar, necesito que maldigas al pueblo de Israel. Y la voluntad de Dios era que Israel fuera bendecido, no maldecido. Le entrega la voluntad, le dice, mira Balaam, yo bendije al pueblo y tú no lo puedes maldecir, tú eres mi profeta. Tú no puedes contradecirme a mí. Tú eres la palabra en ese momento. Pero Balaam le dijo a los mensajeros de Balac, le dijo, quédense aquí, voy a ver qué me dice Dios. Y Dios le dijo, no vayas, no lo hagas. Y esa era la voluntad absoluta de Dios. Luego ellos se van y Balaam no se queda sino con un sinsabor de pude haber ganado un buen dinero allí predicando la palabra. Sin embargo, era contrario a la voluntad de Dios que él fuera. Balac no se queda con esto porque usted sabe que el diablo te ataca y como a Jesús lo atacó y se abandonó por él un tiempo, pero después vino y volvió y lo atacó. Balac le envía unas personas más honorables y que los otros y le dice, mira, no deja de venir a mí. Sin duda te honraré mucho. Y le ofreció más dinero. Y él le dijo, esperen aquí y veré qué me vuelve a decir Jehová. O sea, ¿qué vuelve a decir Dios? ¿Será que ya cambió de opinión? ¿Será que Dios cambia de opinión con respecto a su palabra diciendo me equivoqué? Dios no cambia de opinión. Dios lo que dice es amén del principio hasta el fin y sigue siendo eterno. Balaam dijo, voy a ver qué me vuelve a decir Jehová. Muchas veces la iglesia es así. Dios le ha dicho, no quiero que te juntes con el pecado, amén. Apártate del pecado y ven y conságrate para mí. Yo te quiero es en mis negocios. Señor, pero ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? Dios dijo, trabájame a mí que yo soy el dueño de la tierra, el oro y la plata y yo te daré el salario. El obrero es digno de su salario, pero muchos no han querido oír. Siguen pegados en su iglesia, siguen pegados en su denominación cuando Dios los está llamando es afuera. En Apocalipsis dice salid fuera de ella. Dios está llamando a salir fuera de la iglesia. No estoy diciendo que no seamos la iglesia ni dejemos el compañerismo. Estamos diciendo de que Dios está llamando a la obra al hombre. Pero el hombre sigue en su voluntad permisiva. Queremos seguir en el nido, ¿verdad? Después de estar emplumados y entrenados, queremos seguir y que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y hemos llegado a ser tales que tenemos necesidad de leche. Pero los que hemos alcanzado madurez espiritual, el Espíritu está empujando a salir a la predicación y a mostrar el poder que decimos que Dios tiene. Porque pues, si tú predicas el Evangelio, pues, como dijo Pablo, bueno, tú tienes palabras, déjame ver el poder de Dios en tu vida. Porque Dios testificará si está contigo. Porque si tú estás haciendo las cosas erradas y te estás mostrando como un fariseo, Dios no te va a respaldar. Pero si tú sabes que estás haciendo la voluntad absoluta de Dios y que estás en la voluntad y en el tiempo correcto, Dios respaldará su palabra. Tú decides qué quieres seguir siendo. Un miembro tibio de iglesia o un hombre que va con fuego a predicar el Evangelio. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados. Ahora tú dirás, bueno, pero en la iglesia no hacemos nada malo. No, oramos, cantamos y ayunamos. Amén, gloria a Dios, y se predica la palabra. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Juzga tú. Allá en Primera de Crónicas, el 13, del 5 al 14, vemos otra voluntad permisiva de Dios. Y si tú lo lees, vas a encontrar en Samuel, que el profeta Samuel redactó la vida del rey David. Y en ella se registra algo de la voluntad permisiva de Dios también con David. Dice la palabra de Dios que David tenía en su corazón traer el arca de Dios y traerla a donde se le iba a edificar la casa. Pero no era el tiempo de traer el arca. Primero había que reconstruir el templo antes de traer el arca. Pero David quiso traerla antes. Y bueno, estuvo bien. Y él empezó a consultar con sus jefes de guerra, con sus capitanes, con sus mayorales.
Y ellos ya habían visto que los filisteos habían traído el arca en un carro nuevo con unas vacas. Y ellos dijeron, bueno, debe de ser así que se hace, porque pues Dios le permitió a los filisteos traer el arca así. Y a veces la iglesia piensa que porque Dios le permite a los mundanos llevar la palabra de cierta manera, nos lo va a permitir también a nosotros hacer así. Pero eso trae muerte. Usted ve que el arca, a ellos, ¿cómo se mata a un muerto? Ya están muertos. Ellos estaban muertos. Por eso podían tocar el arca y todo esto y no caían muertos. Ya estaban muertos. ¿Cómo se mata a un muerto? Por Dios. Pero David consultó con todo esto y le dijeron, David, hagamos un carro y traigámoslo con bueyes. Y que Usa y Uziel y este otro varón la traigan, que sean los bueyes que tiren de ella. ¿Ve? 2 hombres adelante. Y dice la palabra de Dios que hubo cánticos, regocijos, tal vez hubieron lenguas, profecías, hubieron milagros y cosas sucediendo del Espíritu. Pero sin embargo, cuando los bueyes empezaron a tropezar, porque eso hace el hombre con la palabra tropieza, cuando no la sigue completamente, caminando en una voluntad permisiva, un hombre extendió su mano al arca y Dios lo hirió y murió Usa, lo cual se llama Pérez Usa, que es el quebranto de Usa, y David tuvo gran dolor porque había muerto un hombre. ¿Cómo iba a morir si estaban en un culto? ¿Cómo este hombre se infarta en un culto? ¿Por qué viene muerte en un culto si estamos regocijándonos en Dios? David temió a Dios y devolvió el arca y la llevó a la casa de Obed-Edom. Tremendo, ¿no? A Edom tuvo que llevar la palabra. Y dice que Dios bendijo a Obed-Edom mientras el arca estuvo en su casa. Luego David dice, esto no está bien, hay que consultar a Dios. Y consulta y ve en el libro de la ley que solamente los levitas debían de cargar el arca. Y eso consagrados. Que no podía tocarle a un levita si no estaba consagrado. Porque él podría morir por su pecado en la presencia de Jehová. Y luego ve que él entra y revisa en el libro, le dice a los profetas, santifíquense a los levitas y lleven el arca de Jehová, porque por no haberlo hecho así la primera vez, hubo un muerto. Ay de los pastores, ay de los ministros, ay de usted, mi hermano, cuando usted camina en una voluntad permisiva y lleva una congregación al desierto, hermano. Te digo que morirás no solamente tú, sino que harás morir a mucha gente por tu obstinado corazón. Es duro de decirlo. Pero si tú no revisas en la perfecta ley de la palabra de Dios y estás llevando gente por el camino incorrecto, Dios pedirá cuenta de ti. No importa lo que tú hayas hecho. Podría ser tú uno de los que llega al juicio, Señor, no prediqué tu palabra, no hice esto y aquello, pero David lo hacía, estaban regocijándose y no murió. Pérez Usa, no murió. Revísate en la palabra de Dios si eres un ministro y estás caminando en la voluntad absoluta de Dios, porque hay gente que te está siguiendo. Ellos confían en lo que tú le dices, te ven como un hombre santo, amén, hace las cosas de la mejor manera. David tenía una buena intención, pero mira lo que pasó. No camines en la voluntad permisiva de Dios. Hay hombres que se quieren casar, mi hermano. Israel quería casarse, quería tomar mujeres, y eso es natural en el hombre, que quieras tomar una mujer. Pero cuando tú tomas una mujer que Dios no te ha dado, vas a ser como Israel, vas a tomar moabitas y vas a tomar mujeres del mundo. Y Dios dijo, no te unas en un yugo desigual. Ahora, cuando tú entras a escoger una mujer y Dios te dice, esa no es tu mujer, esa es la voluntad absoluta de Dios. No es una cristiana, no es una hija mía. Pero sin embargo, ¿qué hace el hombre? Rechaza la voluntad de Dios, dice, pero es que a mí me gusta, yo estoy enamorado de ella, mi corazón me dice que ella es. Y Dios dice, ve pues. ¿Y cómo termina el matrimonio? Separados los dos, hasta que la muerte los separe, y la muerte es separación. Muchos matrimonios se deshacen sencillamente porque lo que Dios no ha juntado lo separa al hombre, mi hermano. Así de sencillo. Cuando tú caminas en una voluntad permisiva, morirás. Eso lo dice el Señor en su palabra. Si tú miras a Adán y Eva, Dios le entregó la voluntad perfecta de Dios. No lo hagas, porque morirás. Cuando Dios te dice que no hagas algo porque morirás, dile amén. Y yo te digo hoy, no dejes de cumplir la palabra de Dios, toda, porque podrías morir. Ya Dios sabe.
Adán y Eva, Dios les dijo, van a tener los hijos como yo les diga que los van a tener. Eva quería un hijo. Es natural en una mujer que ella buscara edificar su casa. La mujer sabia edifica su casa. Pero ella quiso edificar con sabiduría del mundo. Y ella, en vez de esperar a Dios y la revelación de Dios, cómo iba a obtener su hijo, ella se apresuró. Y dijo, bueno, Adán no me da hijos, ¿será que yo soy estéril? No me han dicho cómo. Yo veo la naturaleza, un caballo con una yegua se juntan y tienen su hijo, un pato y su pata y tienen su hijo. Pero ellos tienen que tocarse. Y Dios dio la orden de que no podemos tocarnos. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Pero llegó el maestro, Satanás, y le dijo, ¿con que no tienen hijo, Eva? No, no podemos tenerlo con ustedes, los animales se reproducen. Dijo, no tiene nada de malo, es una bendición que tú tengas relaciones con tu esposo y tengas un hijo, yo te puedo enseñar cómo es. Y Eva dijo, ¿verdad? Sí, solamente ve a mi casa y te mostraré cómo es. Ella entró en una voluntad permisiva de Dios, entró en un embarazo y sencillamente trajo muerte a la tierra. Por causa de la mujer desobedecer la palabra de Dios y no esperar en la revelación de Dios, ella se fue a querer cumplir la palabra de Dios y trajo muerte. Vemos otro caso de voluntad permisiva con una mujer que se llamó Sara. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo por Sara, amén. Pero no les dijo cómo. Sencillamente no les dijo cómo. Les dijo, lo vas a tener y yo me encargaré de cumplir mi palabra. Solamente quédate quieto y espera que yo te diré a su debido tiempo cómo será. Sara dijo, bueno, pues ha pasado mucho tiempo, yo no veo que se cumpla la palabra. Y ella se fue otra vez como aquella Eva, por la impaciencia, y fue a edificar su casa. Ella quiso edificar su casa con sabiduría humana, mundana, y dijo, aquí hay una tradición entre los hombres. Ah, Dios me ha revelado a mí cómo va a venir ese hijo. Dijo, mira Abraham, ya Dios me ha mostrado cómo se va a revelar. Y una vez más, Eva le enseña al hombre cómo serán las cosas. Tremendo, ¿no? Le dice, mira, es por mi sierva. Es así, ya no hay manera, ya lo deduje. Qué brillante era la mente de la iglesia en ese tiempo. Y dijo, mira, tú te llegarás a mi sierva y yo tendré un hijo por medio de ella. Dios no juega con palabras, dijo que era por Sara. Pero ella encontró una solución para traer su hijo. Y nació Ismael. ¿Y qué trajo Ismael? Usted puede ver que no es la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios se cumplió por Sara. Pero eso trajo aflicción. Y esta mujer tuvo que ser echada con su hijo. Hermano, hoy en día la gente tiene la interpretación de cómo vendrá Cristo a la tierra. Y la iglesia, qué brillante, ya tiene la interpretación. Y ella querrá que se cumpla esa palabra de una manera carnal. Y ahí eso traerá muerte a la gente. Dirán, helo aquí, aquí está. Ya encontré la manera. Qué tremendo. Si no te quedas quieto en la presencia de Dios y Él te revele todo, tú terminarás caminando en una voluntad permisiva y el diablo te enseñará cosas y te hará parecer muy lógico todo. Y al final terminarás muerto. Y preguntarás por qué. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tienes que esperar en la palabra de Dios hasta que te sea revelada y Él te diga, hazlo. Eso para los ministros. Vemos que la voluntad permisiva de Dios permite en la iglesia que tú seas a veces un ministro como omnifinés. Puedes hacer las cosas mal, codiciar mujeres, estar en pecado. Y tú dirás, ¿ministro de Dios? Sí, pero estás caminando en una voluntad permisiva de Dios. Pero tan cierto como Dios está en el cielo, así como omnifinés fueron entregados a la muerte, y eso con el arca de Jehová, llevando el arca de Jehová, ellos creían que estaban protegidos porque estaban ministrando ese día contra los enemigos, ellos fueron vencidos y muertos. Muerte espiritual, mi hermano, por causa de caminar en la voluntad permisiva de Dios.
Un día Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, que es el ciprés, es la misma madera. Y Dios le entregó un mensaje a Noé y entregó para que vinieran personas. Las personas no quisieron venir, sinceramente dijeron no creemos eso. Y Dios en el arca permite que entren los hijos de Dios, pero también entren las hijas de Caín. ¿Por qué permite Dios que el pecado entre al arca, en la primera arca? Porque era la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que dice la Biblia, los hijos de Dios, los hijos de Noé, tomaron mujeres mundanas. Y al estar casadas con los hijos de Noé, pues Dios tuvo que respetar ese matrimonio, y al entrar los hijos de Noé, pues tenían que entrar las hijas de Caín. Porque el único que se había casado con una hija de Dios era Noé. Pero los tres hijos de Noé escogieron las mundanas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres. Y allí quedaron los hijos de Noé casados con mundanas. Sencillamente ya se entran al arca porque la palabra de Dios dice que sabes tú, oh marido, se hará salva tu mujer. Y dice la Biblia que habían gigantes en la tierra en aquel tiempo. Dios los destruyó, sí, pero pudieron y volvieron los gigantes. ¿Por qué? Y también después de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, las hijas de Caín que iban en el arca, tuvieron que ser salvadas, pero la semilla del pecado pasó al otro lado. Estos hombres fueron desviados sus corazones muchos por estas mujeres, porque la idolatría venía en ellas y el pecado pasó. Entraban animales limpios e inmundos al arca, la primera. Esa era la voluntad permisiva de Dios. Sin embargo, la muerte pasó al otro lado, y vemos que el pecado no fue erradicado solamente con el bautismo de la tierra. Pero sabemos que hay una voluntad absoluta de Dios, y es el fuego, el cual sí purificará la tierra. Mi hermano, no camine usted en la voluntad permisiva de Dios, porque morirá. Yo le pregunto, mi hermano, ¿su llamado al ministerio fue Dios el que lo puso allí? ¿O sencillamente usted una vez se emocionó y dijo, Señor, ¿voy yo? Porque mi hermano, si es así, usted puede terminar muerto. Porque usted seguirá la voluntad permisiva de Dios y se apartará. Solamente dice la Biblia, y Él mismo estableció a unos pastores, evangelistas, maestros. Dios escoge y envía. Hoy el problema en las iglesias es ese. Hay hombres allí tratando de hacerle un servicio a Dios, no siendo ordenado por Dios. Ellos no son las personas que deberían estar allí. ¿Por qué? Porque no son la palabra y son uno con la palabra. Y son permisivos en muchas cosas que pasan en la iglesia y permiten. Y eso le traerá muerte. Hay que purificar la iglesia. Pero no lo hacen, ¿por qué? Por miedo, por condolencias. Pero Dios está exigiendo una separación total de la incredulidad. Y eso hará al incrédulo. Si usted mira, la contaminación en la iglesia es permisiva, porque el Espíritu Santo viene y limpia. Hay que pedir una limpia en las iglesias, mi hermano. Hay mucha gente en pecado y no se quieren apartar del pecado. Y cuando eso pasa, traen muerte a la iglesia. Hay que amputar a ese miembro. O entras o te sales. Pero tú no tienes manera de saberlo, pero Dios sí. Hay personas que decidieron caminar en la voluntad permisiva de Dios porque son bendecidos allí. Pero esa no es la voluntad absoluta de Dios. La iglesia debe caminar en la voluntad absoluta del Dios Altísimo. Y Dios está exigiendo eso a su iglesia nada más. Los demás, déjalos. Ciegos guías de ciegos, y no caerán en el hoyo, no morirán todos. Pero a la iglesia el Señor le exige. Debe ser una iglesia llena del Espíritu Santo y con los dones del Espíritu Santo. Estamos ignorando los dones. Pablo dijo, no los ignoren. Y debemos de buscarlos, porque el don de profecía purifica la iglesia. Aquí hay un hombre en pecado, aquí hay un hombre que hizo esto, ve y arregla esto, haz esto. Hay veces el Judas en la iglesia, mi hermano. Y se necesita, como Ananías y Zafira un día que Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Querían meterse a la iglesia al pecado, pero el Espíritu Santo lo rechazó. Necesitamos purificación. Y purificación es fuego, mi hermano. Fuego de prueba. Hay que probar a la iglesia, mi hermano, por la palabra de Dios. Yo les digo esto en el amor del Señor. Dios es un Dios fuego consumidor. Y Él puede consumir el pecado o al pecador si no se aparta.
Cuando nosotros como ministros ofrecemos fuego extraño delante del altar de Dios, incienso, mi hermano, Dios aún sale con fuego devorador, consumidor, y consume a esos ministros falsos. Hermano, la palabra de Dios dice que muchos ministros en este tiempo, Dios los ha entregado a una mente reprobada para que hagan lo que se les dé la gana, porque han rechazado la palabra absoluta de Dios. Yo quiero que prediques el evangelio como debe de ser. O es vida para unos o es muerte para otros. Pero hermano, hay 3 clases de creyente en la iglesia. Amén. Pero llega un tiempo en que la cizaña tiene que separarse del trigo y aún de la cáscara. El trigo tiene que separarse de la cáscara. Y sabemos que la cáscara es el creyente manufacturado. La cizaña no cree. Va a la iglesia y todo, pero ellos no creen nada. Pueden decir amén, pero su vida es totalmente la de un mundano. Es un espíritu contrario que está allí. Sin embargo, puede tener compañerismo. Una paloma y un cuervo pueden estar en la misma pértiga dentro de un arca. Pero mi hermano, llegó el tiempo de la purificación. Y la purificación solamente se da con la palabra pura de Dios. Y vamos a tener muertes. Y muertes físicas. Cuando le pidamos a Dios purificación. Porque Ananías y Zafira murieron y fueron enterrados. Mi hermano, el pecado va a ser erradicado de la iglesia original. Porque tendremos que volver al Pentecostés. Y volver al Pentecostés es vida para unos y muerte para otros. Y eso física. Al instante expiró y cayó muerto. Hermano, ¿qué estás haciendo como ministro? ¿Caminando en la voluntad permisiva de Dios o en la absoluta? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y los entregó a su mente reprobada en cuanto a la fe. Pero la iglesia verdadera debe de predicar duro contra el pecado, mi hermano. Y aún ellos mismos examinarse si estamos en la fe. Y también revisar mi ministerio, si soy yo ministro de Dios. O sencillamente soy una persona aficionada a algo que quiero hacer muy bien. Pero la palabra de Dios dice que debo de ser ordenado por Dios para hacerlo. De otra manera estás haciendo un buen intento. Tiene que estar Dios respaldándote, varón. Revisa tu ministerio. Porque si estás caminando en voluntad permisiva, morirás. No te quejes el día del juicio. Si tú estás en pecado y no estás haciendo las cosas como Dios te manda que lo hagas. Porque el así dice el Señor es muy serio. Yo me pregunto si estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Ir y predicar el evangelio. Y la iglesia original tiene el poder de Dios en ella y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Muéstrame el poder de Dios. La predicación de la palabra, mi hermano. Tiene que haber sanidad de enfermos, tiene que haber profecía, lenguas. Eso lo exige Dios en la iglesia, porque Dios odia una iglesia formal, tibia y sin poder. Lo dijo el Señor. Que Dios te bendiga. Porque los amo, es porque quiero lo mejor para ustedes. Y no se preocupen que eso es juicio para la persona que oye y para la que predica también. Yo también estoy ahí, mi hermano. Pero, como dijo el Señor, esfuérzate y sé muy valiente. No somos de los cobardes que volvemos atrás a la denominación o a quedarnos por allá, Señor. No. Somos de los que avanzamos a tomar la tierra prometida. Dios dijo, tomen mi espíritu y obren con él. Allí está el reto, mi hermano. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y recuerda, estamos en tiempos difíciles. Amén. Viene la persecución para la iglesia. Amén. Pero también viene la manifestación de los hijos de Dios, lo cual el mundo clama por ellos. ¿Y qué son los hijos de Dios? Sino Dios reproducido en la tierra por medio de Jesucristo. En su poder las mismas obras que yo hago, no dijo que yo hice, Dios las continúa haciendo en la persona. Vosotros las haréis. Espero que este mensaje haya llegado a tu corazón. Que camines en la voluntad perfecta de Dios y que hagas lo que a Dios le agrada, mi hermano. Agradándolo en todo tiempo, en todo lugar.
No seamos uno más del montón, ni un miembro más de iglesia, mi hermano. Ya Dios está cansado de eso. Sepárate y conságrate para Dios, porque no son muchos los que van en la novia. Jesús lo dijo. Los discípulos le preguntaron, ¿son pocos? Y el Señor dijo, son como los días de Noé. Es decir, pocas personas, 8 no más. Esfuérzate para ser uno, mi hermano. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde.